Queridos hermanos, nos encontramos en el segundo domingo de Cuaresma, en este camino hacia la Pascua, camino de penitencia, de conversión, camino de escucha de la palabra de Dios, camino para ejercitarnos en el ayuno y en la misericordia con nuestros hermanos. Este segundo domingo de Cuaresma es el domingo de la transfiguración. En los 3 años, los 3 ciclos litúrgicos, se proclama el Evangelio de la transfiguración del Señor, que acabamos de escuchar. Jesús subió a un monte desde el cual se divisa toda Galilea y llevó consigo a los más íntimos, a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de Santiago, discípulo amado. Y estando en oración, se transfiguró. ¿Qué quiere decir? Primero, estando en oración. Jesús nos invita en la Cuaresma a que intensifiquemos y que durante toda nuestra vida vivamos en ese clima de fe que se alimenta con la oración. Porque alimentando la fe, vemos las cosas de otra manera. Es decir, vemos las cosas como son. El marido a la mujer y la mujer al marido no solo lo ven bajo una perspectiva puramente humana, sino que se ven el uno al otro como son, como un regalo de Dios, del uno para el otro. Y dígase lo mismo los hijos o los padres o los hermanos. Mirarnos unos a otros con los ojos de Dios, con los ojos de la fe, nos hace vernos como somos. Cuando nos miramos sin fe, nos vemos de otra manera, extorsionados, nos vemos como dificultad, como obstáculo, como molesto, como ver las cosas como las ve Dios, nos hace entender que los demás son un don de Dios para nosotros. Pero para eso hay que alimentar la fe con la oración y con la escucha de la palabra de Dios. Subió al monte para orar y en ese clima de oración su rostro se transfiguró, sus vestidos, su humanidad, toda ella como que transpiraba una luz y un gozo inmenso. La transfiguración de Jesús es un anticipo de la resurrección. Y es para nosotros una lección de también nosotros vamos siendo transfigurados. También nosotros vamos cambiando desde el interior hasta el exterior. También nosotros, por la acción de la gracia de Dios, del amor de Dios que es misericordioso y que nos perdona, nos va cambiando nuestra manera de ser, nuestras reacciones, nos va transfigurando. ¿Cuántas veces cuando vemos a una persona cambiada porque ha hecho unos ejercicios, unos cursillos, unos días de retiro, se le ve que Dios ha entrado en su vida? Los que estamos alrededor le decimos, pareces otro. Sí, la persona cambia, puede cambiar con la gracia de Dios. Y estamos llamados a cambiar. Por eso en la Cuaresma, ya en este segundo domingo, la palabra de Dios nos habla de ese cambio, no solo exterior, un cambio educacional, un cambio de cortesía, un cambio, diríamos, de barniz, sino que Dios quiere cambiar nuestro corazón, transfiguración o transformación, de manera que podamos transparentar esa gracia de Dios en nuestra propia vida, como la ha transparentado Jesús en esa escena preciosa del Monte Tabor, la transfiguración. Los discípulos
Pedro, Santiago, Juan, quedaron asustados, cayeron de bruces al suelo, estaban como llenos de admiración, por un lado, y de terror. ¿Qué es esto? Y es que la acción de Dios genera en nosotros estos sentimientos y estas reacciones. Y Pedro dice, y nosotros con él, qué bien se está aquí. Qué bien se está con Dios. ¿No lo habéis experimentado? Seguro que muchas veces. Qué bien se está con Dios. Cuando el alma está serena, cuando el alma goza de la presencia en la fe de Dios, cuando escuchamos la palabra, cuando recibimos la comunión a Cristo vivo y glorioso, ¡qué bien se está! Pues ese es un anticipo del cielo. En el cielo estaremos así siempre. Pedro quería anticipar el cielo. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Se había olvidado de sí mismo. Y dice el Evangelio, no sabía lo que decía. Sí, estaba un poco fuera de sí. Pero Jesús, con este Evangelio, y la Iglesia, al traer este Evangelio al segundo domingo de Cuaresma, nos está diciendo a todos, este es el camino, esta es la meta, a dejarse transfigurar por la acción de Dios para que seamos otro, diferente, parecidos a Jesucristo. Dejemos que en nosotros el bautismo despliegue toda su capacidad y su potencialidad y nos conduzca a la santidad, que es la plenitud de la vida cristiana. Hemos cantado en el Salmo, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Si el Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Ver a Dios es el deseo del corazón humano, el más profundo deseo del corazón humano. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, hasta que te veamos cara a cara, hasta que seamos plenamente transfigurados en ti. Como dice en otro lugar la palabra de Dios, la primera carta de San Juan, entonces seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. Nuestra vida tiene, por tanto, arreglo. Nuestra vida está llamada a una transformación. No nos vamos a quedar en lo que somos hasta ahora. Y la Cuaresma vuelve a levantar en nosotros esta esperanza. Transfigúrame, Señor, dice uno de los himnos litúrgicos de esta fiesta que se celebra el 6 de agosto. Pero es traída hoy la transfiguración del Señor para animar a todos los cristianos en el camino de la Cuaresma. No vaya a ser que nos desanimemos en las penitencias, en los ayunos, en el trabajo difícil tantas veces de superarnos a nosotros mismos. Los ojos fijos en la meta, y la meta es Jesucristo, el Hijo amado. Esta es la voz que se oye desde el cielo. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escuchadlo. Y es lo que hacemos, escuchar a Jesús, seguir a Jesús, entrar en su corazón y seguir sus huellas. Le pasó a Abraham en la primera lectura, cuando Dios quiso sellar aquella primerísima alianza de Dios con su pueblo. Abraham como que experimentó un profundo sueño y ahí Dios actuó quemando con el fuego divino las ofrendas que él había preparado para el sacrificio. Experimentó de esta manera Abraham que Dios estaba cerca,
que Dios santificaba su vida, que Dios le hacía una promesa que cumpliría más tarde, cuando él, viviendo en la fe, recorrió los caminos del Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Y esta luz de Cristo se concentra en la cruz de Cristo. Segunda lectura del apóstol San Pablo a los filipenses. Nos recuerda, os lo he dicho muchas veces y lo repito con lágrimas en los ojos. Hay muchos entre vosotros enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos de la cruz de Cristo, sí. De Cristo todos somos amigos, pero cuando llega la cruz nos dan ganas de mirar para otro lado, de escurrir el bulto, de no ir por el camino de la cruz. Y ese es el camino que nos lleva a la gloria, no hay otro. No es que ese sea el mejor, es que es el único. O abrazas la cruz y te pesará menos, o arrastras la cruz y te pesará indeciblemente. Por eso, en este segundo domingo de Cuaresma, ponemos nuestros ojos en Cristo transfigurado, en Cristo crucificado. Como nos dirá el prefacio de la misa de hoy, se transfiguró delante de sus discípulos para enseñarles que la pasión y la cruz son el camino a la resurrección. La cruz no es la estación de término. El sufrimiento no es la última palabra. La muerte no es el final. En la perspectiva de la fe que Jesucristo nos ha abierto, la meta y el horizonte es la resurrección, la transfiguración, la transformación de nuestra vida. Y el camino es la cruz. Vayamos en la Cuaresma con Cristo crucificado, camino del Calvario y camino del día de Pascua y de la gloriosa resurrección. Jesucristo quiere estar a nuestro lado, acompañarnos, que experimentemos el gozo de su presencia. Sobre todo, quiere estar cerca cuando sufrimos, cuando padecemos cualquier tribulación. Está especialmente cerca de los que sufren por la pandemia, por la guerra, los que sufren por sus propias enfermedades o las dificultades de su vida. Jesucristo está cerca y te dice, ánimo, que la pasión no es el final, sino el camino para la resurrección. Y en este camino nos acompaña María Santísima, nuestra Madre, con tantas advocaciones, la soledad de los dolores, María del mayor dolor, de la quinta angustia, tantos nombres de sufrimiento y de dolor. Como una buena madre, María acompaña a cada uno de sus hijos, especialmente en los momentos de dolor. Santa María, dolorosa, ruega por nosotros. Que así sea.